Reflexiones bíblicas con el Padre Hugo Estrada. A continuación. El día de hoy celebramos la fiesta de la Asunción de la Virgen María. ¿Qué quiere decir Asunción de la Virgen María? Todos nosotros leemos en la Biblia que habla de la ascensión de Jesús al cielo. Él era Dios y hombre, entonces ascendió al cielo. La Virgen no era divina, no era diosa, y por eso tuvo que ser llevada. Y a eso se llama Asunción de la Virgen al cielo. Algunos dicen, pero eso no está en la Biblia, que la Asunción de la Virgen, eso no lo dice la Biblia. Tampoco la Biblia dice que la Virgen María murió, no dice que la Virgen no lo dice, pero murió. Y muchas otras cosas no las dice la Biblia y son realidades históricas. Por eso nosotros acudimos a la historia. ¿Qué nos dicen los primeros cristianos? Y nos encontramos con que San Juan Damasceno nos habla de que cuando murió la Virgen María, la fueron a enterrar normalmente. Pero resulta que no había llegado a tiempo el apóstol Tomás, y cuando llegó quiso ir a visitar con todos la tumba de la Virgen María. Fueron y resulta que ya no estaban los restos de la Virgen María ahí. Ellos no se asustaron, como con Jesús. Cuando encontraron la tumba vacía de Jesús, inmediatamente se lo robaron, dijo María Magdalena. Ellos no, pacíficamente aceptaron. Como Jesús ascendió, seguramente vino a llevarse a su madre entonces, la Virgen María. Fue lo lógico que ellos pensaron. Y de esto nos habla San Dionisio en una carta a su amigo Timoteo. Cuenta cómo fueron a la tumba y la encontraron vacía y ellos tranquilos pensaron que había sido llevada. No determinan cómo ni la manera, pero fue llevada entonces al cielo. Y por eso comenzaron a hablar de la dormición de la Virgen María, como que se hubiera dormido y el Señor se la había llevado. Y en esto están hablando de la anticipación de la glorificación de la Virgen María en cuerpo y alma. Y esto no nos debe extrañar a nosotros. Todos nosotros, según la Biblia, si nos salvamos, vamos el último día a resucitar en cuerpo también. Nuestra alma inmediatamente va al Señor, desde que muere en gracia de Dios. Pero al fin de los tiempos resucitará nuestro cuerpo. O sea, vamos a resucitar en cuerpo y en alma, es lo que nos dice la Biblia. Hay una cosa muy interesante. Cuando Martín Lutero, el fundador del protestantismo, predicaba desde su púlpito, ahí a un lado del púlpito había un cuadro de la Virgen María. ¿Y saben de qué trataba ese cuadro? De la Asunción de la Virgen María al cielo, llevada por los ángeles. Faltaban centenares de años para que la Iglesia proclamara el dogma de la Asunción de la Virgen María al cielo. Y el fundador del protestantismo tenía ese cuadro ya de la Asunción de la Virgen María, o sea, lo que se hablaba en el pueblo acerca de la Virgen María, que había sido llevada en cuerpo y alma. Era el sentido de la Iglesia. Ahora, el sentido teológico de esto. La carta a los Romanos, en su capítulo 6, dice, la paga del pecado es la muerte. Todos nosotros un día vamos a rendir
obediencia a la muerte. Si alguno dijera, y yo no, pues para eso hay manicomios también, ¿verdad? Pero todos sabemos que vamos a morir un día. Sabemos que vamos a morir. Todos hemos sido pecadores. El que diga que no tiene pecado, dice San Juan en su carta, es un mentiroso, y se incluye él. Todos los seres humanos hemos pecado. Pero con la Virgen María sucedió algo muy especial. En la Anunciación, capítulo 1 de San Lucas, el ángel le dice, Dios te salve llena de gracia, el Señor es contigo. Y cuando la Virgen María va a visitar a su prima Isabel, cuando ya va embarazada, Isabel, sin saber nada, quedó llena del Espíritu Santo y le dijo, ¿de dónde a mí que venga a visitarme la madre de mi Señor? Mi Señor en la Biblia quiere decir mi Dios. O sea, la Biblia dice que Isabel quedó llena del Espíritu Santo y se le salió a decir madre de mi Señor, quiere decir madre de mi Dios. Estaba diciendo una de las realidades bellísimas, la estaba llamando madre de mi Señor, madre de Dios. El Espíritu Santo la había llenado y fue el Espíritu Santo el que habló a través de ella. Y es que en esto se está basando la creencia de la Iglesia en la Asunción de la Virgen María. Era la Madre de Dios. Si alguno de ustedes le hubieran dicho, usted puede escoger quién va a ser su madre, y hubiera escogido lo mejor, pero nosotros no hemos podido. Jesús sí pudo, Jesús era Dios. Y por eso el ángel le dice, Dios te ha llenado de gracia, Dios te salve llena de gracia. ¿Por qué? Porque te han escogido para que seas la madre del Mesías. Y va a ser virginalmente. Por eso el pobre José estaba con problemas tremendos. Esto lo detalla solo el Evangelio de San Mateo. El pobre José, yo me voy de este pueblo, sí. Todos vieron que su novia estaba embarazada. ¿Y qué pasó, José? Lo mismo le preguntarían sus papás. Y el pobre José, según la ley, tenía que acusarla de un tribunal y la apedreaban en la calle. Se sucedía eso en el tiempo del noviazgo. Y José, con ese problema, pero dice la Biblia, tuvo un sueño en que el Señor le dijo, José, no tengas miedo. Lo que ha sucedido en la Virgen María es por obra del Espíritu Santo. Va a tener un niño y tú como papá lo vas a llamar Jesús, que quiere decir Salvador, porque viene para salvar a los hombres de sus pecados. Está muy claro en la Biblia. Entonces José la recibió. José entonces, testigo de que la Virgen María concibió virginalmente, y la Virgen María, pues ya más calmada de que José ya había sido informado por eso. Entonces de ahí partimos nosotros. Fue llenada de gracia. Y entonces muere la Virgen María y la muerte es la paga del pecado, dice la carta a los romanos. Pero ella no tenía pecado. Fue preservada, no por mérito de ella, porque Jesús iba a nacer ahí. Nunca el diablo hubiera podido decir, ese cuerpo lo toqué yo. Todo cuerpo nuestro ha sido tocado por el pecado. Pero el diablo nunca puede decir, ese cuerpo de María lo toqué yo, porque ahí, por obra del Espíritu Santo, va a nacer virginalmente Jesús. Son cosas muy distintas. Les decía, si nosotros hubiéramos podido elegir a nuestra mamá, hubiéramos escogido lo mejor. Jesús pudo. Y la hizo inmaculada, no tocada por el mal. El diablo nunca pudo decir, yo toqué ese cuerpo. El diablo sí pudo decir, yo toqué el cuerpo de cualquiera de los que están aquí, incluyéndome a mí, porque todos hemos pecado. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia, y todos tenemos que morir. Ahora, cuando la Virgen María
como dice la historia, fue enterrada, y cuando llega Santo Tomás y van al sepulcro y resulta que los restos de la Virgen María no están ahí, pues ellos habrán alabado al Señor. No hicieron ningún escándalo. Nadie dijo, se robaron el cuerpo de la mamá de Jesús. No, ellos comenzaron a pensar, entonces habrá pasado lo que sucedió con Jesús, que ascendió al cielo. Pero ella no podía ascender con su propia fuerza porque era humana, entonces fue llevada al cielo. Fíjese que de algún profeta también se dice, fue llevado al cielo. Entonces los primeros cristianos comenzaron a hablar de eso, fue llevada al cielo, sin dar detalles cómo. La Iglesia nunca da detalles, solo sencillamente dice, si no están aquí los restos de la Virgen, entonces fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Y entonces se le adelantó lo que todos nosotros esperamos. Todos nosotros vamos a resucitar en cuerpo y alma al fin del mundo. Al no más morir, pues espiritualmente resucitamos para el Señor. Pero al fin del mundo, cuerpo y alma, lo dice la Biblia, y eso se le adelantó a la Virgen María. Y es por eso que la Iglesia en eso pensó. No desde un principio, sino desde un principio quedó reflexionando en eso. Pero la Virgen María no está ahí. Nosotros encontramos en Jerusalén la tumba de Jesús, pero a Jesús ahí lo pusieron, pero resucitó, y por eso la tumba está vacía. En Jerusalén también encontramos una iglesia, pero ahí no están los restos de la Virgen María. No están ni el ataúd ni nada, porque ahí solo estuve para recordar que ahí estuvo. Está la iglesia donde fue enterrada la Virgen María, sepultada, pero después ascendió al cielo. Todas estas cosas fueron las que recogió la iglesia. Y después va a declarar el dogma. Los primeros cristianos por eso comenzaron a llamar la dormición de la Virgen María, más que la muerte, hablaban de la dormición de la Virgen María. Hay un cuadro de San Clemente, en la iglesia de San Clemente Romano en Roma, donde se ve un ataúd abierto y Jesús resucitado que se presenta para despertar a su mamá. O sea, ahí se refleja la mentalidad del pueblo en ese tiempo. San Agustín decía, la misma carne de Jesús fue la carne de la Virgen María. Glorificada una, tenía que ser glorificada la otra. San Agustín llegó a esa conclusión para hablar de la Asunción, pero en ese tiempo todavía no era ningún dogma. La Iglesia solo hablaba en esa forma, pero todavía no era ningún dogma. ¿Qué pasó con la circuncisión? La circuncisión está en la Biblia. A los 8 días tenía que ser circuncidado el niño. Ahora, hubo un problema muy grande cuando ya los cristianos habían tenido la muerte y resurrección del Señor, la ascensión del Señor, y de pronto algunos comenzaron a decir, en la Biblia dice que hay que circuncidarse, entonces los paganos, los que no son judíos, tienen que circuncidarse, si no, no se salvan, así decían algunos. Pero San Pablo y otros comenzaron a decir, no, esa es una costumbre para los judíos nada más. Los que no son judíos y se convierten al cristianismo, a ellos no se les exige la circuncisión. Y hubo un pleito en la iglesia, a favor y en contra. ¿Y qué hizo la iglesia en ese momento que estaban en ese problema? Se reunieron en concilio, los principales. Ahí estaba el primer papa, Pedro, ahí estaba Pablo, ahí estaban los principales apóstoles y laicos de ese tiempo. Se reunieron 120 por todos y en oración, en meditación, pidiendo al Señor que les iluminara hasta que vino la iluminación.
La circuncisión solo para los que son judíos. Los que no son judíos no tienen que ser circuncidados. No hay necesidad desde un punto de vista religioso. Ahora, en la sociedad moderna, pues por motivos higiénicos es otra cosa, ahí no tiene nada que ver la Biblia. Ahora, la Iglesia entonces decretó, por así decirlo, un dogma, diciendo, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no exigir circuncisión para los que no son judíos. Fue un dogma de la Iglesia, después de haber meditado durante muchos años. Y se calmó aquel problema en la Iglesia y la Iglesia dijo, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y es lo que la Iglesia, después de tantos años de meditar, de consultar a las universidades, a los teólogos, a los santos, a los místicos, en el año 1950, el Papa Pío XII dice, en nombre de toda la Iglesia, no como capricho mío o porque así me gusta, en nombre de toda la Iglesia, recogió el sentir de toda la Iglesia y dice, vamos a definir el dogma de la Asunción de la Virgen María. Que la Virgen María, después de haber muerto, fue llevada en cuerpo y alma al cielo. No dice cómo ni en qué forma, nada, solo eso. Porque tenía la experiencia de Jesús que había ascendido en la ascensión en cuerpo y alma. Y entonces dice, llevó a su madre en cuerpo y alma. Y ese es un dogma de la Iglesia desde el año 1950. Al Papa Pío XII le tocó declarar ese dogma. Y nosotros le damos gloria a Dios y nos alegramos y lo vemos lógico. Como decía muy bien la Biblia, la muerte es la paga del pecado. La Virgen Inmaculada, ella no tenía que pagar por pecado porque fue eximida. ¿Por qué? Porque iba a ser el vientre donde iba a nacer Jesús, que era Dios y hombre. El diablo nunca pudo decir, yo toqué ese cuerpo, no lo pudo tocar nunca. Así es que todo esto fue lo que la Iglesia reflexionó y por eso ahora nosotros con alegría celebramos el dogma de la Asunción de la Virgen María al cielo. Creemos que fue llevada en cuerpo y alma, porque es que era la madre de Jesús, que era la madre de mi Señor, como dijo llena del Espíritu Santo, Santa Isabel. Entonces el Señor y todos comprendieron, dijeron, normal. Pero la Iglesia no se atrevió a hacer eso hasta que hubiera pasado mucho tiempo y que todos hubieran reflexionado y los teólogos hubieran dado su experiencia, sus deducciones. Hasta eso, en el año 1050 dice, ya estamos preparados y declaramos el dogma de la Asunción de la Virgen María. Antes había sido declarado el dogma de la Inmaculada Concepción, es decir, no tocada por el pecado como todos nosotros. Y por eso es lo que celebramos. Y eso para nosotros nos trae una alegría muy grande. Cuando el Señor estaba por ascender, se le acercaron algunos discípulos, Señor, y aquello que hablaba del reino, el Señor se dio cuenta que no captaba. Él ya había resucitado, ya les había dado la prueba máxima. Pero aquellos todavía estaban con el reino, como quien dice, ¿qué puesto me va a tocar a mí? Y entonces el Señor les dijo, mire, se me van a Jerusalén a un retiro espiritual y no se me muevan de ahí hasta que hayan recibido el poder de lo alto. Y se fueron, tuvieron 9 días de retiro y al 10º vino Pentecostés, el gran derramamiento del Espíritu Santo, y salieron a predicar con un poder que antes no tenían. Fue muy distinto el poder que tenían antes en la resurrección.
El día de la resurrección, el Señor se apareció y dice, sopló sobre ellos y reciban el Espíritu Santo. Y lo recibieron, pero todavía no estaban llenos del Espíritu Santo. En cambio, después de ese retiro en Jerusalén, quedaron llenos y se vio la gran diferencia, el gran poder. Entonces, la Iglesia en eso le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. No nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo, no. Le ha parecido bien al Espíritu Santo en primer lugar y a nosotros. Y entonces el Papa, no como capricho u opinión de él, sino recogiendo el sentir de tantos años en la Iglesia, dijo, vamos a declarar el dogma de la Asunción de la Virgen María, que ella fue llevada al cielo. Ahora, los apóstoles, los discípulos más cercanos a Jesús, lo sintieron más cerca de ellos cuando ya Jesús no estaba con ellos y no había ascendido, porque ahora tenían el poder del Espíritu Santo. Y por eso Pedro predicó como nunca, y Pedro sanaciones tremendas como nunca había obrado, porque ahora el Espíritu Santo lo había llenado. Y eso fue lo que sucedió con la Virgen María, con la Iglesia. La Iglesia entonces nos presenta ese dogma y nosotros nos alegramos. Y una cosa, sentimos más cerca a la Virgen María ahora que ya está en el cielo que cuando estaba en la tierra, y los apóstoles también. Los apóstoles sintieron a Jesús más dentro de ellos cuando ya Jesús había ascendido, y por eso se veía el poder en Pentecostés, qué poder de predicación y de milagros tenía San Pedro. Ahora Jesús ya no estaba con ellos, pero lo sentían más cerca de ellos. Y a la Virgen María la sentimos más cerca, ahora que está junto al Señor, porque está intercediendo por nosotros. Cuando la Virgen María estaba aquí en la tierra, tenía un poder muy grande en su oración. En Caná de Galilea, cuando faltó el vino, todos se afligieron. ¡Qué vergüenza para esta pobre familia! La Virgen María le dijo a Jesús, hijo, se les terminó el vino. Y Jesús todavía le dijo, mamá, ¿y por qué me dice esto? Y ella solo le dijo a los sirvientes, hagan lo que les diga. No les dijo, hagan lo que yo les voy a decir, hagan lo que les diga. Jesús hizo el primer milagro, convirtió el agua en vino. Fíjense qué poder de intercesión de la Virgen María ante Jesús. Hijo, aquí están en problemas, no tienen vino. Jesús no había hecho ningún milagro en ese momento, tenía ya bastantes años de estar predicando y no había hecho ningún milagro. Hizo ese milagro. Y nosotros ahora, eso es lo que vemos también. Jesús nos hace ver cómo ahora la Virgen María tiene más poder que cuando estaba aquí en la tierra, porque ya está glorificada. Y por eso nosotros acudimos, como en Caná de Galilea. Virgen María, se nos terminó el vino, tenemos problemas de enfermedad, económicos, de relaciones en el matrimonio, con los hijos. Virgen María, acudimos a ti porque vemos que tienes un poder muy grande en tu intercesión ante tu Hijo Jesús, y ella nuevamente intercede por nosotros. Y el Señor le concede a su madre y cambia el agua sin sabor y nos da un vino mejor. Esto es lo que nosotros en la Iglesia Católica sentimos, experimentamos y predicamos. Por eso el día de hoy nos alegramos mucho de ese dogma de la Asunción de la Virgen María. La vemos junto al Señor, a ella se le adelantó lo que nosotros vamos a tener. La Biblia dice que al fin de los tiempos va a resucitar nuestro cuerpo, o sea, vamos a resucitar en cuerpo y alma. Pero a ella se le adelantó lo que nosotros vamos a recibir al fin de los tiempos si morimos en gracia de Dios. Hermanos, alegrémonos, nuestra Madre Santísima fue llevada al cielo, está junto al Señor y tiene un poder muy grande en su oración de intercesión, como lo demostró en Caná de Galilea.
Pero antes del milagro, a los sirvientes les dijo, hagan lo que les diga. Y eso es lo que la Virgen María nos dice ahora. ¿Quieren milagros? ¿Quieren poder en su oración de intercesión? Comiencen por hacer lo que Él dice. Que así sea para todos nosotros. Amén. Aleluya.